Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que usted esté viendo este video, vamos a dar inicio a nuestra presentación, eh, la cual consiste en realizar la explicación de uno de los ejercicios del libro de Hibbeler, de Mecánica de Materiales, la sexta edición. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán es el centro de estudio Honduras, Centroamérica, el Departamento de Educación Técnica e Industrial CUED. La asignatura se llama Resistencia de Materiales. El catedrático es el magíster Carlos Jiménez y presentado por su servidor Belis Godfred Bardales Rodríguez. Muy bien, aquí está nuestro ejercicio. Es el ejercicio 1.11, como les mencionaba anteriormente, del libro de Resistencia de Materiales de Hibbeler, del capítulo 1, la sexta edición. El ejercicio nos dice de la siguiente manera: determine las cargas internas resultantes que actúan sobre las secciones transversales por los puntos F y G de la estructura. Si nosotros observamos, esta es nuestra estructura, y en donde nos están pidiendo que determinemos las cargas internas es en el punto G y en el punto F. Si nosotros observamos detenidamente esta estructura, vamos a observar que hay diferentes fuerzas que interactúan en dicha estructura. Para poder observar todas las fuerzas que actúan en esta estructura, tenemos que desarrollar un diagrama de cuerpo libre. Y ese sería nuestro paso número 1. Realizar un diagrama de cuerpo libre para observar las fuerzas que actúan en la estructura. Muy bien, así queda nuestro diagrama de cuerpo libre. Esta es nuestra estructura. Estos son el punto G y el punto F, que se ubica acá. Es donde nosotros vamos a determinar las cargas internas. ¿Y qué fuerzas actúan sobre esta estructura? Bueno, tenemos el punto A, en donde nos encontramos con dos fuerzas. La fuerza en el punto A en el eje X y la fuerza en el punto A en el eje Y. También tenemos la fuerza que va desde el punto B hasta el punto F, que no la conocemos. Tenemos esta otra fuerza que interactúa acá de 75 libras-pie, que se ubica en el centro desde el punto B hasta el final de la estructura. Y esta otra fuerza de acá, en dirección hacia abajo, con un movimiento de 30 grados, de 150 libras. Y tenemos las determinadas distancias entre cada uno de los puntos. Ya una vez teniendo nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces estamos listos para comenzar a resolver lo que ya nos pidieron anteriormente. Por lo tanto, continuamos con nuestro punto número 2. En el punto número 2 vamos a realizar momentos en el punto A para poder determinar las fuerzas en el punto BF. Aquí tenemos nuevamente nuestro diagrama de cuerpo libre para ir observando lo que vamos a realizar. Por lo tanto, si nosotros realizamos momentos en este punto, la ecuación queda de la siguiente manera. Realizamos sumatoria de momentos en el punto A en el sentido positivo o en el sentido antihorario, y esto va a ser igual a 0, o la sumatoria de todo va a ser igual a 0. Por lo tanto, decimos que 4 quintos, nos ubicamos en este punto BF, y aquí tenemos, por la inclinación de nuestra fuerza, tenemos el triángulo 3, 4, 5, o lo que nosotros conocemos como teorema de Pitágoras. Decimos que 4 quintos multiplicado por la fuerza BF, multiplicado por la distancia desde el punto A hasta el punto B, que serían 3 pies. Y este es positivo, ya que esta fuerza va hacia arriba. Y si nosotros tomamos como referencia el punto A, esta fuerza va a hacer rotar nuestra estructura en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Luego tenemos 75, que representa esta fuerza de acá, multiplicado por 4, que es la distancia total donde se ubica esta fuerza, multiplicada por 5 pies, que es la distancia desde el punto A hasta el centro donde se ubica esta fuerza. Lo tomamos negativo, ya que esta fuerza está aplicada hacia abajo. Si nosotros tomamos como referencia el punto A, esta fuerza va a hacer rotar nuestra estructura en sentido horario o en sentido negativo.
Luego tenemos esta fuerza de acá, que es de 150 libras, multiplicada por el coseno de 30 grados. ¿Por qué por el coseno? Por la forma donde o por la posición en donde se toma el ángulo. Multiplicada por 7 pies, que es la distancia desde el punto A hasta el punto donde se ubica la fuerza. Y queda de la siguiente manera. 2.4 fuerza BF menos 1500 menos 909.32 y todo esto es igual a 0. Ahora vamos a despejar para la fuerza BF y nos queda de la siguiente manera. Fuerza BF es igual a 1003.88 libras. Y ya encontramos esta fuerza que era el valor desconocido en todas las fuerzas que actúan en esta estructura. Ahora vamos al paso número 3. Vamos a realizar un pequeño diagrama donde se muestran las fuerzas que actúan en el punto F y así poder determinar las cargas internas en este punto, en el punto F. Y nuestro diagrama queda de la siguiente manera. Nos vamos a ubicar solamente en la parte del punto F y qué fuerzas actúan en este punto. Tenemos esta fuerza BF, que es la que acabamos de calcular. Tenemos la fuerza normal en el punto F, tenemos la fuerza cortante en el punto F y tenemos también el momento flexionante en el punto F. Ahora, ¿cómo va a quedar nuestra ecuación? Bueno, primero vamos a realizar sumatorias en el eje X en el sentido positivo para poder determinar nuestra fuerza cortante. Pero si observamos nuestro diagrama, podemos ver que ninguna fuerza interactúa en el eje X. Por lo tanto, nuestra fuerza cortante en el punto F va a ser igual a 0. Ahora vamos a realizar sumatoria de fuerzas en el eje Y en el sentido positivo y lo vamos a igualar a 0. Y de esta manera nosotros vamos a poder determinar la fuerza normal. Decimos que la fuerza normal la tomamos en el sentido positivo menos esta fuerza que se encuentra en esta parte de acá, que sería la fuerza BF 1003.88, y esto va a ser igual a 0 porque esta es la única fuerza que afecta al punto F en el eje Y. Y esto nos va a dar como resultado, después de despejar, que la fuerza normal es igual a 1003.88 libras. Ahora vamos a encontrar el momento flexionante en el punto F y vamos a realizar la sumatoria en el sentido positivo o en el sentido antihorario y lo vamos a igualar a 0. Entonces, observamos en nuestro diagrama que en el momento flexionante no hay ninguna fuerza que actúe sobre ese momento flexionante. Por lo tanto, el momento flexionante en el punto 0 en el punto F, va a ser igual a 0. Luego vamos a pasar a nuestro punto número 4. Nuestro punto número 4, nuestro paso número 4, vamos a realizar otro diagrama en donde se muestran las fuerzas que actúan en el punto G y así poder determinar las cargas internas en dicho punto. Ahora ya trabajamos en nuestro punto F, ahora nos vamos a enfocar en nuestro punto G. Por lo tanto, observamos nuestro diagrama y tenemos que este es nuestro punto G. Y todas estas son las fuerzas que actúan. Tenemos esta fuerza de 75 hacia abajo. Tenemos esta fuerza de 150 libras que actúa hacia abajo también. Por lo tanto, ambas fuerzas van a hacer rotar nuestra estructura en el sentido horario o en el sentido negativo. También tenemos las cargas internas que son la fuerza cortante en el punto G, el momento flexionante en el punto G y la fuerza normal en el punto G. Por lo tanto, vamos a realizar sumatoria de fuerzas en el eje X en el sentido positivo y esta sumatoria nos va a dar igual a 0 y de esta manera nosotros vamos a poder determinar la fuerza normal en el punto G. Así que decimos que la fuerza normal en el punto G lo tomamos en el sentido positivo menos 150, que sería esta fuerza que está ubicada acá, multiplicada por el seno de 30 grados. Se multiplica por el seno por donde se toma el ángulo. Y esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Despejamos para
la fuerza normal, y esto queda que la fuerza normal en el punto G es igual a 75 libras. Ahora, vamos a realizar sumatoria de fuerzas en el eje Y, en el sentido positivo, y todas estas fuerzas es igual a 0, para poder determinar la fuerza cortante en el punto G. Por lo tanto, decimos que nuestra fuerza cortante en el punto G, en el sentido positivo, menos 75, que es esta fuerza que está actuando acá, en el eje Y, menos 150, porque también interactúa en el eje Y, esta fuerza de acá, por el coseno. Ya no es por el seno, ¿verdad? Sino que es por el coseno, porque estamos hablando del eje Y, por el coseno de 30 grados, y toda esta sumatoria va a ser igual a 0. Por lo tanto, nuestra fuerza cortante en el punto G va a ser igual a 75 más 129.9. Y nuestro resultado va a ser igual a 204.90 libras. Ese es nuestro resultado de la fuerza cortante. Ahora vamos a determinar o vamos a realizar sumatoria para encontrar el momento flexionante. Y decimos que la sumatoria de momento flexionante en el punto G en el sentido positivo es igual a 0. Por lo tanto, decimos que momento flexionante en el punto G en el sentido positivo menos 75 por la distancia, que sería esta fuerza de aquí, por la distancia desde el punto G hasta el centro de la fuerza, que sería 0.5 pies, menos 150 por el coseno de 30 grados por la distancia, por un pie, que es la distancia desde el punto G hasta el punto donde se ubica la fuerza, y esto es igual a 0. Y nos queda que el momento flexionante en el punto G es igual a 37.5 más 129.90. Así que nuestro momento flexionante en el punto G es igual a 167.40 libras por pie. Y de esta manera nosotros ya hemos encontrado todos los valores o todas las cargas internas que actúan en el punto F y en el punto G. Así que no me queda nada más que agradecerles por su atención. Espero que les haya gustado el video, y si les gustó, entonces me pueden dejar un comentario positivo, me pueden dar un like, y así de esa manera poder seguir subiendo más videos acerca de resolución de ejercicios de la clase de resistencia de materiales a mi canal. Muchas gracias.